Mi nombre es Gustavo Vela Turcot. Tengo un año recorriendo África en bicicleta. En estos 13,000 kilómetros he confirmado que hay sueños que no son fáciles de realizar y que la tenacidad, la perseverancia y la humildad son clave para avanzar en este continente. En estos 11 países he recibido todo tipo de lecciones, ayuda inesperada hasta golpes en el camino, pero todo forma parte de la escuela de la vida. Cada día es distinto y cada momento es especial. Entre más avanzo, más me enamoro de África. Mi viaje no es de velocidad, sino de observación y aprendizaje. Así que muchísimas gracias por todo lo que me has dado, África. What's your name? Yeah. What's your name? My name? Yes. Akwasi? Akwasi. Yeah. Nice to meet you, Akwasi. Yeah, you too, Akwasi. I am Gustav. Gustav. What is your job? I'm a farmer. Farmer. Oui. I need the money to help myself. Pues es mediodía y el calor está fuertísimo. El termómetro marca 36 grados centígrados. Está fuerte el calorcín, hay mucha humedad y pues escogí un camino terciario, un camino rural. Está muy bonito, pero como está cerca de las montañitas, pues hay muchos columpios, hay muchas subidas y bajadas. Pues ya voy al norte de Ghana. Así es, en esta etapa del viaje estoy planeando hacer una ruta de más de 1000 kilómetros por el norte de Ghana, pero van a suceder cosas que cambiarán todos los planes. Me paré para enseñarles este bonito cementerio. Está entre los árboles. No sé qué fue primero, si las tumbas y luego los árboles, o primero los árboles y luego las tumbas. No lo sé, pero pues se ve muy bonito, se ve encantador. Un buen lugar para el descanso eterno. Y conforme avanzo al norte va cambiando la cultura, la vestimenta, vuelven a la cultura musulmán, ya va cambiando más, empieza a haber más mezquitas, las mujeres más cubiertas, los hombres con su túnica. Muy interesante el cambio entre el sur y el norte de Ghana. Y algo muy interesante también es la presencia policial. Cada vez hay más y más controles policíacos. En algunos me detienen y en otros me dejan ir. Y ya pues así está siendo el día, así está siendo este trayecto. Por 2 cedis me vendieron 6 fruta de la estrella o carambola, bien ácidos. Buenos días, gente. Estoy saliendo de Dambai. Aún sigo en el este de Ghana y tengo que cruzar un pedazo de río, uno de los tributarios que alimentan el lago Volta. Tengo que tomar un ferry para cruzar al otro lado del río. Vamos a ver cómo se pone. Pues esta es la fila de los camiones para subir al ferry. Estoy buscando la taquilla para comprar mi boleto. Good morning. You reach here now. Where are you going? To Salaga. Salaga. Where can I buy the ticket for the No, ferry? this one has cost well. So can you use the canoe? The canoe? Yes. Ah, how Yes. much is the canoe? Canoe is, I think you and the canoe you pay like 20. Yes. Yeah. So when you cross, you do know Salaga? I have it in the map. Yes. You go straight. That is it. And the shortcut is Yes. better? There's a shortcut for Panda. Yeah, bro. I beg, oh yeah, you do that. Thank you. Bueno, pues así estuvo el cruce del río. Siempre divertido, siempre interesante. Me querían cobrar 50 cedis, se bajaron a 30. Al final me cobraron 15 cedis. Cobran 5 cedis por persona y 10 cedis por la bicicleta o por la moto. Ahora me esperan 124 kilómetros a Salaga. A ver si puedo llegar hasta allá. Está bien caliente el ambiente, caliente y húmedo. Todos miran al blanco, me llaman White Man, White Man. Me da mucha risa. Yo preferiría que me llamen Brown u hombre café, pues es más cercano a mi color de piel, porque White Man, pues hombre blanco, no me siento identificado. Y con estos calorones, pues un coquito para aminorar la sed. The rain coming. The rain? The rain? No. I don't think today whether the rain will come or not. Tomorrow. Tomorrow. Do you have raincoat? Yes.
If the rain coming down, you can put it in your Yes. skin and then I will move. What's your name? Yeah, What's your name? my name, Yes. Akwasi. Akwasi. Yeah, Nice to meet you, Akwasi. yeah, you too, Akwasi. I am Gustav. Gustav, What is your job? I'm a farmer. Farmer. Oui. I need the money to help myself. I said, what are you thinking about that? I said, I'm a farmer. You help me small or not? No, I can't. You can't. I But can't. you help me. I want, but I can't. You can't. What is going on? What's the problem? No problems. No problems. There you are now. Y así es como me piden dinero todo el tiempo, como este señor que se me acercó muy amable, pero al final pues me estaba ya pidiendo dinero. Ernest? Ernest, Ernest. yeah. What you study? I studied social science, how people relate to each other. Ah, nice. And how far you go to the university? 2022. I'll be going 28th September. Ah, you come back. Yeah. So now you're working in the in your farm? Yeah, I came back to work so that I'll get money and go back again. Good man. Pero bueno, pues no todos piden dinero, como este chico, ¿no? Que se acercó a platicar conmigo y ahí estuvimos conversando de la vida y pues eso, ¿no? Que en lugar de pedir dinero, pues en sus vacaciones va a trabajar a la granja de sus padres y pues cuando no, pues va a la escuela. Dejé el camino pavimentado y tomé es un corte que sale más adelante en el pavimento, así que pues se puso muy bonito. Como que hay muy poco turista y se sorprenden de ver un morenito recorriendo sus caminos en bicicleta. Pues este es un tianguis de compraventa de ñam, del tubérculo que se come mucho en Ghana. Impresionante, súper interesante. Wow, wow, wow. Ayer me dieron permiso de dormir aquí. Salmón, your father is? Nikata. Thank you so much. Thank you. Y pues como les había contado, ¿no? Que para encontrar lugares para dormir, pregunto en los pequeños pueblos por el jefe de la aldea. Y bueno, pues esta familia no fue la excepción. Me trataron súper bien. Me dieron de cenar 2 veces. Me prestaron un piso para dormir y un mosquitero. Así que pues como siempre muy agradecido con la fraternidad africana. La unión del soporte de la GoPro trasera se me rompió. Yo creo que después de un año, tanto brinqueteo, tanto sol, pues se terminó por joder el soporte de la GoPro. Ahora tengo que pensar cómo lo voy a solucionar. Tengo que pensar en algo, a ver cómo lo arreglo. Y en mi camino para el norte, pues me desvié a Salaga. Salaga era un punto muy importante de esclavos. Pues el tema de la esclavitud es un tema que me parece muy interesante y aterrador por todo lo que implica, ¿no? Quitarle la libertad a las personas para venderlas. Y pues siempre les hablo del cagadero que hicieron los europeos en África, los ingleses, los franceses, los portugueses, los holandeses, todo este tráfico de esclavitud que hubo en la costa oeste de África. Pues Ghana no se salva, pero los africanos no eran unos santos. El imperio de Mali también traficaba con gente, también esclavizaba a tribus más pequeñas. Y aquí en Ghana el imperio Ashanti también tenía tratos con los ingleses, iba a pequeñas aldeas y raptaba a las personas y las vendía a los ingleses. Y aquí en Salaga era el mercado de esclavos más grande, aquí en Ghana. Estamos hablando ahí del siglo XVI, siglo XVII. Los esclavos los concentraban aquí en Salaga y los mandaban caminando hasta la costa, hasta donde los ingleses o los portugueses tenían sus bases. Más de la mitad de las personas morían en el camino. Son alrededor de 500 kilómetros de aquí hasta la costa de Ghana y eran llevados a los fuertes ahí en el Mina, Cabo Costa o Accra. Así la esclavitud, no nada más los europeos esclavizaban gente, también los africanos esclavizaban, y uno de ellos pues es el imperio Ashanti. Mi nombre es Ibrahim Jamal Sita. Soy el responsable del Centro Nacional de Cultura aquí en Salaga.
promote the culture of the land. El principal objetivo es promover y preservar la cultura local para futuras generaciones. Core values of culture such as respect, obedience, loyalty, honesty, hard work. Como maestro, enseño los aspectos culturales de las danzas y los valores de la cultura: respeto, obediencia, lealtad y trabajo duro. Damba, Dagangan, Alubi. El nombre de alguna de las danzas son Damba, Gangan, Alubi, entre otras. La cámara de atrás me ha hecho tomas muy interesantes, me ha salvado de algunas tomas en los controles policíacos, en las fronteras. La dejo prendida y me ha servido mucho. Estoy revisando cómo lo puedo arreglar. Esta es la pieza que se rompió. Esto es lo que tengo de repuesto. Tengo estas piezas. Tengo que usar el ingenio para arreglar. Pues al final voy a usar esta base. Tiene esta perforación. Curiosamente entra con el tornillo. Pues ya quedó esta base. Adaptarse o morir. Pues parece que ya quedó una base grande, pero bueno, pues a vista parece que funciona. Al rato que salga haré unas pruebas a ver si sirve la reparación. Y pues al final sí quedó la reparación, así que ya quedó lista nuevamente la cámara trasera para continuar ruta por el norte de Ghana. Estoy exhausto física y mentalmente. Los videos me están consumiendo muchísimo. Estoy exhausto, estoy muy cansado.